El origen de los Juegos Olímpicos se relaciona con el mítico héroe Heracles, pero su resurgimiento se debe a una persona, el barón Pierre de Coubertin. El barón, a diferencia del corpulento Heracles, no poseía una constitución atlética. Guardaba gran parecido físico con el belga Hércules Poirot, personaje creado por Agatha Christie. Al igual que él, era de corta estatura, distinguido, elocuente y poseedor de un gran bigote. El barón Pierre de Coubertin nació en París en el año 1863. Tras acabar felizmente sus estudios secundarios, se matriculó en la Facultad de Filosofía de la Sorbona. Pierre era un estudiante brillante y se sentía atraído por la historia, la pedagogía y la filosofía. Era un gran deportista y practicaba boxeo, esgrima, remo y equitación con asiduidad. Mientras estudiaba entusiasmado la historia y la cultura de la Grecia antigua, llegó a la conclusión de que para forjar una personalidad armoniosa, además de cultivar el espíritu, hay que ejercitar el cuerpo. A los 19 años de edad, Pierre creó junto a sus amigos una sociedad deportiva y ya en su madurez organizó distintos eventos deportivos y competiciones internacionales para niños. Viajó a Inglaterra solo para aprender el sistema de educación física desarrollado por Thomas Arnold, que también había hecho suyas muchas de las costumbres y tradiciones de la Grecia antigua. El gobierno francés no tardó en interesarse por la experiencia de Coubertin en la organización de sociedades deportivas y en el año 1889 Pierre recibió el encargo de estudiar los métodos de educación física de los jóvenes en el extranjero. Se entregó con pasión a ese cometido, mantuvo correspondencia con distintos países, envió cuestionarios y viajó por Europa donde conoció a numerosas personas con su misma forma de pensar. Según palabras del barón de Coubertin, todo empezó con la lectura de un poema del poeta Heleno Píndaro, dedicado a los ganadores de los Juegos Olímpicos. El ánimo exaltado por el triunfo de los ganadores y la desesperación de los perdedores le conmovieron tan profundamente que Pierre nunca pudo olvidarlo, por lo que Coubertin empezó a rumiar la idea de restablecer los Juegos Olímpicos. Hombre de gran elocuencia, el barón de Coubertin consiguió entusiasmar a numerosos políticos y personajes públicos con la idea de restablecer los Juegos Olímpicos. En el año 1892, durante el congreso celebrado por la Federación de Sociedades Deportivas Francesas, Coubertin pronunció su conferencia sobre el renacimiento olímpico en el aula magna de la Sorbona. Fue entonces cuando pronunció su famosa frase: «Es necesario internacionalizar el deporte, es necesario recuperar los Juegos Olímpicos». Coubertin estaba plenamente convencido de que el movimiento olímpico alentaría el espíritu de libertad, la competición pacífica y las ansias de perfección física. El vehemente discurso del joven científico y pedagogo causó honda impresión, pero habrían de transcurrir 2 años para que se pusiese en marcha el plan de recuperación de los Juegos Olímpicos. En el año 1894, de nuevo en la Sorbona, se tomó la histórica decisión de restablecer las Olimpiadas y se creó un comité olímpico para organizar los primeros Juegos Olímpicos modernos en Atenas. Pierre de Coubertin fue nombrado secretario general y posteriormente presidente del Comité Olímpico Internacional. Imbuyendo en todos los que le rodeaban el verdadero espíritu de las Olimpiadas, dirigió el Comité Olímpico Internacional durante casi 30 años. Tras la Primera Guerra Mundial, decayó el interés por los deportes, pero gracias a los esfuerzos de Pierre de Coubertin, el movimiento olímpico siguió adelante. En el año 1925, convencido de que su creación gozaba de gran vitalidad, presentó su dimisión por motivos de salud. Uno de los momentos estelares en la vida del barón tuvo lugar en abril del año 1927, cuando, en reconocimiento a sus méritos, el gobierno griego ordenó que se levantase, en la antigua ciudad de Olimpia, un monumento de mármol blanco con el nombre del padre de los Juegos Olímpicos modernos, grabado en griego y en francés. Pierre de Coubertin dedicó su fortuna y su vida a las Olimpiadas.
En un principio, su esposa Marie compartió su desinteresada devoción por las Olimpiadas, pero al final surgió la discordia en el seno familiar. Jacques, su primogénito, quedó paralítico por un descuido de los padres y su hija Renée padecía un grave trastorno nervioso. Ya anciano, el barón de Coubertin carecía de los medios necesarios para subsistir dignamente. Se creó un fondo benéfico especial para la manutención del antiguo presidente del Comité Olímpico Internacional y su esposa. El fondo corrió con los gastos de la estancia del matrimonio Coubertin en Ginebra. El 2 de septiembre del año 1937, el principal promotor del deporte internacional falleció mientras hacía ejercicio en un parque ginebrino. A lo largo de la historia, muchas personas han luchado por hermanar a pueblos de distintos credos y razas en un intento de caminar juntos hacia una humanidad mejor y más pura. El barón Pierre de Coubertin, una de las personas más capacitadas, enérgicas y decididas de su época, fue una de ellas. Pensaba que el deporte podía reconciliar a los pueblos, recordando que en la antigua Grecia las guerras se interrumpían durante la celebración de los Juegos Olímpicos. Se matriculó en la Facultad de Filosofía de la Sorbona. Pierre era un estudiante brillante y se sentía atraído por la historia, la pedagogía y la filosofía. Era un gran deportista y practicaba boxeo, esgrima, remo y equitación con asiduidad. Mientras estudiaba entusiasmado la historia y la cultura de la Grecia antigua, llegó a la conclusión de que para forjar una personalidad armoniosa, además de cultivar el espíritu, hay que ejercitar el cuerpo. A los 19 años de edad, Pierre creó junto a sus amigos una sociedad deportiva y ya en su madurez organizó distintos eventos deportivos y competiciones internacionales para niños. Viajó a Inglaterra solo para aprender el sistema de educación física desarrollado por Thomas Arnold, que también había hecho suyas muchas de las costumbres y tradiciones de la Grecia antigua. El gobierno francés no tardó en interesarse por la experiencia de Coubertin en la organización de sociedades deportivas y en el año 1889 Pierre recibió el encargo de estudiar los métodos de educación física de los jóvenes en el extranjero. Se entregó con pasión a ese cometido, mantuvo correspondencia con distintos países, envió cuestionarios y viajó por Europa donde conoció a numerosas personas con su misma forma de pensar. Según palabras del barón de Coubertin, todo empezó con la lectura de un poema del poeta Heleno Píndaro, dedicado a los ganadores de los Juegos Olímpicos. El ánimo exaltado por el triunfo de los ganadores y la desesperación de los perdedores le conmovieron tan profundamente que Pierre nunca pudo olvidarlo, por lo que Coubertin empezó a rumiar la idea de restablecer los Juegos Olímpicos. Hombre de gran elocuencia, el barón de Coubertin consiguió entusiasmar a numerosos políticos y personajes públicos con la idea de restablecer los Juegos Olímpicos. En el año 1892, durante el congreso celebrado por la Federación de Sociedades Deportivas Francesas, Coubertin pronunció su conferencia sobre el renacimiento olímpico en el aula magna de la Sorbona. Fue entonces cuando pronunció su famosa frase: «Es necesario internacionalizar el deporte, es necesario recuperar los Juegos Olímpicos». Coubertin estaba plenamente convencido de que el movimiento olímpico alentaría el espíritu de libertad, la competición pacífica y las ansias de perfección física. El vehemente discurso del joven científico y pedagogo causó honda impresión, pero habrían de transcurrir 2 años para que se pusiese en marcha el plan de recuperación de los Juegos Olímpicos. En el año 1894, de nuevo en la Sorbona, se tomó la histórica decisión de restablecer las Olimpiadas y se creó un comité olímpico para organizar los primeros Juegos Olímpicos modernos en Atenas, que Pierre nunca pudo olvidarlo, por lo que Coubertin empezó a rumiar la idea de restablecer los Juegos Olímpicos. Hombre de gran elocuencia, el barón de Coubertin consiguió entusiasmar a numerosos políticos y personajes públicos con la idea de restablecer los Juegos Olímpicos. En el año 1892, durante el congreso celebrado por la Federación de Sociedades Deportivas Francesas, Coubertin pronunció su conferencia sobre el renacimiento olímpico en el aula magna de la Sorbona. Fue entonces
cuando pronunció su famosa frase: «Es necesario internacionalizar el deporte, es necesario recuperar los Juegos Olímpicos». Coubertin estaba plenamente convencido de que el movimiento olímpico alentaría el espíritu de libertad, la competición pacífica y las ansias de perfección física. El vehemente discurso del joven científico y pedagogo causó honda impresión, pero habrían de transcurrir 2 años para que se pusiese en marcha el plan de recuperación de los Juegos Olímpicos. En el año 1894, de nuevo en la Sorbona, se tomó la histórica decisión de restablecer las Olimpiadas y se creó un comité olímpico para organizar los primeros Juegos Olímpicos modernos en Atenas. Pierre de Coubertin fue nombrado secretario general y posteriormente presidente del Comité Olímpico Internacional. Imbuyendo en todos los que le rodeaban el verdadero espíritu de las Olimpiadas, dirigió el Comité Olímpico Internacional durante casi 30 años. Tras la Primera Guerra Mundial, decayó el interés por los deportes, pero gracias a los esfuerzos de Pierre de Coubertin, el movimiento olímpico siguió adelante. En el año 1925, convencido de que su creación gozaba de gran vitalidad, presentó su dimisión por motivos de salud. Uno de los momentos estelares en la vida del barón tuvo lugar en abril del año 1927, cuando, en reconocimiento a sus méritos, el gobierno griego ordenó que se levantase, en la antigua ciudad de Olimpia, un monumento de mármol blanco con el nombre del padre de los Juegos Olímpicos modernos, grabado en griego y en francés. Pierre de Coubertin dedicó su fortuna y su vida a las Olimpiadas. En un principio, su esposa Marie compartió su desinteresada devoción por las Olimpiadas, pero al final surgió la discordia en el seno familiar. Jacques, su primogénito, quedó paralítico por un descuido de los padres y su hija Renée padecía un grave trastorno nervioso. Ya anciano, el barón de Coubertin carecía de los medios necesarios para subsistir